Listo, creo que ya está grabando, entonces bueno, esta es nuestra segunda clase. Como les comenté, pues en la primera solo se conectaron dos estudiantes, en esta ya tenemos a tres personas, aunque me reportan el sistema que son muchos más. Vamos a verificar participantes. Me dice que son 9, o sea, faltan todavía 5 personas por conectarse. Esperemos que durante el transcurso de la clase lo hagan. Paola y Kevin y de pronto Astrid, si vio la grabación, ¿tienen preguntas o respecto de los temas que abordamos en la clase anterior? ¿No? No, Bueno, listo. No, no, señor. Listo. Entonces estamos en el grupo de tecnología empresarial Noche. Esta es la segunda sesión de la unidad número 1 de la asignatura Visión de los agronegocios internacionales. En la clase anterior estuvimos intentando ver cuál era la diferencia entre un agronegocio y entre la agricultura familiar. La primera diferencia que observamos es que en los agronegocios siempre se intentan obtener excedentes de producción para poder comercializar los mismos y así aumentar el margen de ingresos que tiene una familia. ¿Listo? Eso fue lo primero que observamos. Pero quiero comenzar la clase del día de hoy con, con una diapositiva que está presente pues, en esta presentación. Y no sé si ya habíamos visto esta diapositiva. ¿Me confirma Kevin y Paola, por favor? no, profe, creo que no. Bueno, listo, gracias. Entonces, aquí también encontramos otros elementos adicionales para poder diferenciar lo que es una agricultura familiar y lo que es un agronegocio. Y es que en un agronegocio es necesario, primero, hacer una gestión empresarial en términos de buscar siempre el mejoramiento continuo. Ustedes probablemente ya en algunas de las materias que han visto durante sus 3 primeros semestres, sus 2 primeros semestres y el tercero que están cursando, de pronto han visto los ciclos de mejoramiento continuo, ciclo, por ejemplo, el PBHA, ¿sí? Son ciclos en los que básicamente las empresas o las organizaciones pueden mejorar sus actividades diarias con el paso del tiempo, con el propósito de fortalecerse y mejorar su competitividad en el mercado. Entonces, una primera diferencia que sí es importante tener en cuenta entre un agronegocio y la agricultura familiar es el tema de los registros. Por lo general, los agricultores o, por ejemplo, los ganaderos o las personas que se dedican a la porcicultura, generalmente, no siempre, generalmente no llevan un registro de su negocio, es decir, del dinero que utilizan para la compra de insumos, del dinero que utilizan para la compra de alimentos, del dinero que utilizan para fertilizantes, del dinero que utilizan, por ejemplo, si es una fábrica, del dinero que utilizan mensualmente para el pago de personas, para el pago de servicios públicos, etcétera, etcétera. Como no tienen esos registros, lastimosamente no pueden con esos registros obtener datos. Y con esos datos, que por lo general son numéricos, no pueden determinar índices y tampoco pueden llegar a calcular indicadores de desempeño de producción. ¿Sí? Entonces, una primera diferencia es que nosotros cuando hagamos un agronegocio y en general cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de actividad productiva, necesitamos llevar unos registros muy juiciosos de la actividad que estamos llevando, con el propósito de poder tomar decisiones eh, con base en esos datos que vamos a obtener de los registros y no sencillamente decisiones basadas
en el corazón, sino decisiones basadas en los números. ¿Listo? Primera diferencia. La segunda, eh, por lo general, cuando estamos en un ambiente de agricultura familiar, la parte de tecnología o la parte de transferencia de tecnología es muy poca o casi nula. Por el contrario, cuando nosotros estamos en un emprendimiento, en una empresa, en un agronegocio, siempre intentamos que exista un componente tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Que haya eh, un cierto grado de innovación dentro de los procesos que realizamos. Naturalmente, esto no quiere decir que todas las empresas entonces tengan que tener drones, robots, etcétera. No. Esto quiere decir que en las empresas, por lo general, siempre se intenta incluir algún proceso tecnológico dentro de sus actividades. Perdón, ¿con qué fin? Pues básicamente con el fin de mejorar su rendimiento financiero. A su vez, las empresas, los agronegocios, intentan hacer alianzas estratégicas, no solamente con sus proveedores, hacer alianzas estratégicas con sus clientes, sino también con las personas que están dentro de la compañía. Es decir, satisfacer las necesidades del cliente interno y el cliente externo. Adicionalmente tienen pues un tema organizacional desarrollado y un tema administrativo. Finalmente, estos dos aspectos son muy importantes. Uno, en los agronegocios se intenta en la actualidad llegar al consumidor final directamente, eliminando al máximo posible los intermediarios que hacen parte de la cadena de comercialización y que son aquellas personas o agentes del mercado que pueden en determinado momento quedarse con una gran parte de las ganancias de la venta del producto. Y lo que les comentaba al inicio, en un agronegocio, perdón, o en una empresa, es muy importante aplicar el mejoramiento continuo, es decir, hacer actividades de seguimiento de procesos productivos, luego evaluación respecto de esos seguimientos. Si las evaluaciones muestran puntos neurálgicos o no conformidades, es necesario hacer ajustes en los procesos y posteriormente, de un plazo determinado, volver a hacer el seguimiento para, si es necesario, hacer evaluaciones y nuevos ajustes. Es un ciclo en el que se intenta mejorar uno a uno los procesos de la compañía, en los cuales, naturalmente, lo ideal es iniciar con los procesos que generan ingresos de capital y o en los procesos que generan egresos de capital. Como por ejemplo, si tenemos un proceso para la selección de las personas a quien le compramos la materia prima, pues es importante hacer un seguimiento a ese proceso. Si tenemos un proceso de selección de clientes, pues es importante hacer un seguimiento a ese proceso. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una primera eh, como argumentación de qué es un agronegocio y sus diferencias respecto de la agricultura familiar. Esta información no solamente la aplica a los negocios relacionados directamente con la agricultura o la ganadería o con la crianza de especies menores. Como ustedes se dan cuenta, se puede aplicar a cualquier otro negocio o emprendimiento o empresa. Lo importante es tener claro esta información. ¿Listo? Vamos a ver un video de un emprendimiento de una chica en el departamento de Boyacá, en el cual intentó a través de una aplicación en la web darle solución a este tema, la comercialización. Ojalá, eh, conocí el caso de un chico de primeros semestres, pero de la asignatura de Administración Agroindustrial, que también está desarrollando una aplicación para que los agricultores puedan llevar registros contables, perdón, financieros
de sus actividades económicas respecto de un proyecto. Entonces, mire que a medida que va pasando los tiempos, pues vamos comenzando a ver cómo las personas se preocupan por implementar herramientas, sobre todo tecnológicas, que le permitan a los agricultores o a los productores de especies menores desarrollar un mejoramiento continuo y pasar de una agricultura familiar a un agronegocio. Vamos entonces a ver ese video. O en el campo. Nosotros los campesinos somos los que surtimos las grandes ciudades y sin alimentos pues no habría vida. Mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara, tengo 18 años, soy de Toca, Boyacá y soy estudiante de Ingeniería Industrial. También soy la encargada de las tecnologías en comproagro.com. Comproagro es una iniciativa que pretende eliminar intermediarios en el proceso de compra y venta de productos agrícolas. Nace en Toca porque vimos que nuestra comunidad campesina se estaba viendo afectada por los bajos precios que se deben a la sobreoferta. Entonces, pues con mi hermano y mi mami vimos una posibilidad de ayudar a nuestra comunidad campesina a salir adelante. En www.comproagro.com los productores pueden ingresar, registrar sus productos, subir las fotos de sus productos y así un comprador se va a contactar directamente con ellos. Nosotros somos un canal, todo esto es totalmente gratis, no cobramos por nada, sino todo es social, porque queremos pues que nuestros productores reciban más ingresos por sus productos. Generamos empleo a 18 madres cabeza de familia, las cuales no tenían ninguna oportunidad así de trabajo como estable. Entonces, ellas nos ayudan a darle un valor agregado a nuestro producto. Las señoras pues son parte aquí de la comunidad, la mayoría son madres cabeza de familia. En la época del verano pues no había nada que hacer, así que Comproagro fue excelente, llegó en el momento que era y pues ellas reciben un sueldo, están relajadas, están tranquilas, pues y la pasan chévere. Esto nos hace muy felices porque al empezar con Comproagro no creíamos que esto llegara a ser algo como tan fuerte, pero hemos recibido gran apoyo aquí en nuestra región, en Cunucá. Entonces nos hace muy felices creer que algo que pensábamos que no iba a ser que se iba a lograr, está dando frutos. Ahorita Comproagro ya es una realidad, esperamos en los próximos años lograr todas nuestras metas y pues llegar a las grandes superficies como es Bogotá, Medellín, Cali, pero pues toca paso a paso. Sueña con que nosotros podamos tener una vida mejor, nuestros vecinos, sueña con crear una fundación para ayudar a los hijos de las señoras, a las señoras que tengan recreación, a los hijos que puedan ir a la universidad y pues eso es maravilloso. Gracias a la nominación que tuvimos en RICON y pues haber sido los ganadores de la categoría de emprendimiento y generación de empleo nos ha traído muchas cosas. La Federación Nacional de Personeros nos ha ayudado a contactarnos con el Grupo Éxito, el cual nos va a permitir ingresar todos nuestros productos con nuestra marca y así poder apoyar a más campesinos de nuestra región y en un futuro pues nuestro sueño es que los colombianos pidan nuestra marca Comproagro y sepan que comprándole a Comproagro le están comprando directamente al campesino colombiano. Lo que queremos es que todos nuestros jóvenes retornen al campo y sigamos progresando para sacar a una Colombia mejor. El campo convertirlo en un sitio chévere, que no sea un castigo vivir, sino que sea el mejor regalo que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos, enseñarlos y pues tener condiciones de vida bien. La paz se genera con pequeñas acciones, porque digamos si nos quedamos quietos esperando a que alguien haga algo por nosotros, no vamos a hacer nada. Entonces, pequeñas iniciativas como Comproagro hacen el cambio en nuestro país y hay que luchar por nuestros sueños y sacar a nuestra comunidad adelante. ¿Usted está buscando una residencia permanente para Listo, chicos. No sé qué comentarios les genera esa iniciativa. ¿Les gusta? ¿Qué opinan al respecto?
Pronto Astrid o Kevin, cuéntenos qué opinan al respecto de esa iniciativa. Pues, profe, a mí me gusta demasiado en el sentido, primero porque están innovando con aplicaciones que, Ujú, que pues antes no se veían, pues por temas de tecnología, pero sí, ahorita la innovación tecnológica está llevando muchos más beneficios al campo, tal como lo dicen ahí en el video. eh, la idea principal de esa aplicación es eliminar los intermediarios que hay entre el consumidor y, y las personas que nos proporcionan los alimentos, que son nuestros campesinos, nuestras personas del campo. Entonces, pues me parece una idea genial, una idea que hay que apoyar muchísimo, porque al final de cuentas se les ve reflejado a los campesinos en sus ganancias, en sus ganancias más que todo, porque al eliminar tantos intermediarios que hay ahorita, ujú. la cadena se rompe tanto que pues es como si estuviéramos negociando directamente con el campesino. Entonces, eso es una idea muy innovadora y muy magnífica, me parece a mí. Sí, y además Kevin, que mira que de pronto un poquito relacionándolo con el proyecto que tienes con Paola, cuando un restaurante puede directamente negociar con el campesino que cosecha, bueno, que cultiva y posteriormente cosecha este tipo de productos, digamos, papa, plátano, cebolla, pues se pueden lograr grandes alianzas estratégicas con el propósito de que lleguen los mejores ingredientes para hacer los mejores platos. Entonces, ese tipo de alternativas son muy, muy buenas. Exacto, profe. Gracias. Además, creo yo que la calidad del producto va a ser muchísimo mejor. Entonces, es una idea estupenda. Y puede ser muchísimo mejor al mismo precio o menos del que puedes conseguir en otros lugares, comprando directamente con ellos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a seguir con la presentación, ya revisando otros aspectos específicamente que están dispuestos ahí. Em, Vamos entonces. Entonces, aquí en la primera parte de la presentación hay una definición, bueno, hay como una definición etimológica de la palabra agronegocio. Nos dice que la palabra agronegocio viene del inglés agrobusiness y se refiere a las actividades económicas asociadas con la producción de insumos y bienes de capital destinados a la producción agrícola, perdón, a la producción agrícola. La verdad, esta definición no nos dice mucho, pero lo que sí nos dice es que básicamente pues es producción de insumos o servicios, yo le agregaría eso, que se vuelven bienes de capital destinados a la producción no solo agrícola, sino agropecuaria. ¿Listo? ¿Cuáles son las premisas básicas que tiene los agronegocios? O el desarrollo de la gestión empresarial en negocios en el campo. Básicamente es la de generar el fomento de proyectos productivos como una estrategia para reducir el desempleo y por ende la pobreza y sus consecuencias. Y aquí quiero detenerme un momentico y preguntarle, por ejemplo, a Paola, ¿cuál es una de las consecuencias más graves de la pobreza en el campo? ¿Cuál cree usted que es esa? Paola, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha. Preguntémosle a Astrid. Astrid, ¿cuál crees que es una de las consecuencias más grandes que tiene la pobreza en el campo? Profe, la verdad me corchó. Bueno, no, entonces vamos a ayudarte. Cuando un campesino o, o, o bueno, un campesino no, también puede ser una madre cabeza de familia en el campo, no tiene cómo alimentar a sus hijos, em,
qué crees que eso genera en esa persona? ¿Qué sentimientos le produce? ¿Qué le pasa por la cabeza, por su corazón? Astrid. Profe, pues rabia, impotencia, Ujú, de exacto. saber que no puede pues darle alimentación A sus sus hijos. hijos, claro. A sus hijos, a sus padres, a las personas que tengan responsables. Claro, eso genera esos sentimientos, angustia, desesperación, tristeza, rabia, desconsuelo. Cuando a veces uno pierde su trabajo, tiene deudas, pues pasa lo mismo, esté en el campo, esté en la ciudad, como que todos esos sentimientos llegan a la persona y entonces, pues claro, genera desesperación, desconsuelo, todo eso. Eso generó hace más o menos 55, 60 años consecuencias tan graves en el campo como fue la creación de las FARC en el municipio de Piedras, Tolima, en donde un grupo de campesinos que sentían el abandono estatal, que sentían las carreteras totalmente dañadas, que no podían sacar sus productos, que sus familias pues literalmente morían de hambre, que sus hijos no podían asistir a una escuela, que no tenían derecho a la salud digna, no tenían un centro de salud, un hospital, que sus animales no tenían cómo aplicar las vacunas, bueno, etcétera, etcétera. Una cantidad de problemas que se ven en el campo generan que las personas decidan tomar la ley por sus propias manos, es decir, ellos hacer presencia como Estado y generar guerrillas como un resultado de la inconformidad de las personas. Entonces, cuando dicen que los agronegocios eh, intentan reducir el desempleo y por ende la pobreza y sus consecuencias, intentan darle a las personas en el campo una oportunidad de salir hacia adelante. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan muy claro y lastimosamente el campo en Colombia ha sido muy abandonado y como consecuencia de ese abandono se ha generado la violencia. Y esa violencia, naturalmente, con el paso del tiempo, se ha ido transformando. Ahora es una violencia muy relacionada con el tema de la minería ilegal, con el tema del narcotráfico. Pero en sus inicios esa violencia nació por el inconformismo de las personas y el abandono estatal. ¿Listo? Por aquí tengo un chat, Paola me dice, profe, mil disculpas, le envía a Paola, está muy mal de señal. Bueno, no te preocupes, Paola. Espero que puedas ver la grabación. Gracias, que entonces, adicionalmente nos indica que para el desarrollo del campo es indispensable una política de crecimiento económico y de combate a la pobreza. Es decir, si no tenemos en cuenta que las personas en el campo son las personas que en la actualidad tienen unas condiciones menos favorables que las personas en la ciudad para salir adelante, es muy difícil que logremos combatir la pobreza. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Pensando en esto, bueno, voy a hablarles el siguiente slide, pero me gustaría mostrarles otro video, les voy a presentar, de un proyecto en Perú en el cual han decidido a las personas que estudian administración de empresas o gerencia empresarial darles una oportunidad. Y me parece también un proyecto muy interesante que les quiero mostrar. Bueno, resulta que la OCDE, Organización del Comercio Exterior Internacional, algo así, no me acuerdo ahorita bien las siglas, pero en la clase anterior vimos un video de cómo ellos ven el crecimiento económico en Colombia. Resulta que esa organización internacional hizo un estudio en el 2010, ya hace unos añitos, en el cual hizo un estudio de 5 años, en el cual dijo, vamos a apoyar a cierta cantidad de agricultores en 25 países. ¿Con qué propósito? Con el propósito de buscar o identificar qué sucede cuando a las personas en el campo se les apoya. ¿Qué pasa?
cómo se transforman, si hay transformaciones positivas, negativas, esas transformaciones, qué impacto tienen. Entonces buscar y intentaron hacer ese estudio. Y entonces en 25 países seleccionaron unas poblaciones y les dieron apoyo. Apoyo tanto en términos de tecnología, en términos de capacitación, en términos de educación, en términos de acceso a los servicios públicos más básicos, energía eléctrica, agua potable, saneamiento básico. Y luego de esos 5 años, ellos observaron que, bueno, la vez pasada, no sé si Kevin recuerda cuando vimos el video del ministro Campo hablando en el Banco de la República, él decía que el 90% de los agricultores que se desarrollan bajo el modelo de agricultura familiar son pobres. Entonces, este mismo estudio identificó un porcentaje muy parecido antes de iniciar ese ensayo de 5 años. Y luego ese ensayo de 5 años lo que identificó fue que la población, que antes era el 90%, ahora era menos pobre, teniendo en consideración que a medida en que la población se le atienden sus necesidades básicas y se le transmite conocimientos, apoyo, se le brinda infraestructura para el desarrollo de sus negocios, puede reducir su pobreza hasta en un 52%. Es decir, antes del estudio, el 90% de la población era pobre. Después del ensayo que se realizó, solo el 52% continuaba con márgenes de pobreza, es decir, que más de un 30% logró superar esos niveles de pobreza. Adicionalmente, también se evidenció que el 35% de esas familias recibían ingresos de remesas internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que los países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, pues también exportan mucha mano de obra no calificada a países en desarrollo de manera legal o de manera ilegal, o sea, tráfico de migrantes, y esos migrantes envían mucho dinero a sus familias en condición de pobreza con el propósito objetivo de mejorar su nivel de vida. ¿Listo? Y luego también identificó que el 13% de los ingresos, perdón, el 13% de los ingresos de esas familias estaban relacionados con actividades no relacionadas con la agricultura o la ganadería o los desarrollos de especies menores. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, existe una iniciativa en el gobierno del Perú en el cual se dieron cuenta de que aunque las personas pueden tener una muy buena idea de negocio en el campo, si esa idea no es fortalecida, dirigida, llevada a cabo por un profesional que tenga conocimientos de administración o gestión empresarial, gestión de MIPYMES, de empresas, pues la idea pues no se va a desarrollar como debe ser. Por lo tanto, surgió esta iniciativa que les voy a mostrar un videito. Denme un segundo porque ahora no lo encuentro.
de café. Hola, ¿saben por qué es importante contar con un gerente en una organización agraria? Porque mejora las capacidades de gestión empresarial y sostenibilidad del negocio, fortaleciendo y mejorando sus condiciones de articulación y participación en los mercados. Aquí les presento a María. Ella es presidenta de una organización agraria de café en Junín y hoy ha decidido saber. ¿En qué consiste el incentivo para la gestión empresarial del programa Agroideas? El incentivo para la gestión consiste en el pago no reembolsable que el programa realiza a la organización con el fin de cubrir parcialmente el sueldo de un gerente. Me apunto entonces. ¿Cómo es el método de cofinanciamiento? El incentivo podrá pagarse por un periodo máximo de 3 años. Los porcentajes máximos a financiar por parte del programa serán de la siguiente manera. Agroideas paga el 80% el primer año y la organización asume el 20%, el 65% el segundo año y la organización asume el 35%, el 50% el último año y la organización el otro 50%. Ojo, que en ningún caso el financiamiento por parte del programa superará las 12 UITs anuales vigente a la fecha de emisión del informe de evaluación. ¿Y cuáles son los requisitos? Sencillo, María. Contar con la acreditación de elegibilidad, solicitud del incentivo para la gestión, presentar el plan de gestión, declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, declaración jurada de contar con los recursos para el cofinanciamiento. A trabajar se ha dicho. ¡Excelente, María! Y recuerda, el incentivo para la gestión empresarial está dirigido a las organizaciones agrarias que, habiendo identificado dificultades en su negocio, están dispuestas a incorporar servicios de gestión para mejorar la operatividad de su emprendimiento. Agroideas. Listo. No sé qué comentario les haga ese programa. ¿Les parecería interesante que se implementara en Colombia? Que sea una fuente de primer empleo para una persona de gestión empresarial que pueda conseguir trabajo en eso me parece a mí muy, muy importante. ¿Qué opinan ustedes? Kevin y Street. Sí, profe, a mí también me parece muy, muy importante la opinión. Estoy de acuerdo con, básicamente con todo con ese video. Ya, incluso ya lo había visto. Ah, sí, ya se los había mostrado. Ay, qué pena. No, sino que ese está en el Moodle. Ah, bueno, dale. Bueno, qué bueno que ya lo hayas visto. Y sí, me parece a mí también muy importante porque me parece que a veces los chicos se gradúan y no tienen una, una fuente de empleo, una fuente de empleo digna, una fuente de empleo donde puedan desarrollar como todo su bagaje académico. Me parece que las comunidades del campo sí son, en la mayoría de los casos, receptivas a que les ayuden, a que les cambien los modos de producción. Entonces, me parece muy, muy importante. Sigamos entonces mirando esta presentación y es que por lo general em, las personas del común reconocen verbalmente la importancia del sector rural, pero en la práctica se relega en términos de prioridades y la discusión seria de su potencial. O sea, realmente nadie en Colombia, bueno, muy pocas personas, y sobre todo asociados al gobierno, hacen esfuerzos para mejorar el potencial de producción de alimentos de Colombia. O sea, en este momento estamos hablando de una política que intenta distribuir 3 millones de hectáreas entre campesinos, perdón, campesinos que no tengan tierra cultivable productiva, pero hasta el momento pues esa compra no se ha dado. Esperemos que se dé para el mejoramiento pues, de las condiciones de los campesinos. ¿Cuál es el desafío de los agronegocios? Revalorar el sector rural aplicando un enfoque integral a la agricultura
alimentación, demandas de mercadeo, recursos naturales, pobreza y desarrollo rural urbano. Tener presente que la agricultura influye en la tranquilidad y la paz social. Esto relacionado con los procesos de violencia que se han dado no solamente aquí en Colombia, se han dado también en El Salvador, se han dado también en Argentina, en Cuba, en Perú, con Sendero Luminoso, en México, también con el tema de los zapatistas, todo relacionado, todos esos movimientos creados en el campo con ocasión del abandono estatal. ¿Listo? Entonces, en el tema de la innovación en el apoyo al desarrollo, tenemos que tener en cuenta que la idea es cambiar de un modelo tradicional a un modelo pues, basado en agronegocios. Para cambiar de ese modelo tradicional tenemos que ir en varios sentidos. El primer sentido es que nosotros no podemos seguir haciendo explotación de los recursos naturales, explotación de nuestros recursos de agua, suelo, sin hacer un desarrollo sustentable o tener en cuenta que tenemos que hacer un aprovechamiento racional de los recursos que tenemos. Entonces, por eso, este primer aspecto tiene en cuenta que nosotros dentro de nuestros modelos productivos tenemos que considerar que tenemos que hacer las cosas de manera amigable con el medio ambiente, respetando la naturaleza y en lo posible devolviendo las cosas de un mejor modo como son tomadas. ¿Listo? Luego, hay otro reto y es el tema de intentar hacer un procesamiento de los productos, no vender commodities. Aquí ya expliqué el término de commodity. Astrid, ¿sabe qué es un commodity? Profe, yo la verdad no sé. Gracias, Kevin. Listo. Un commodity. No, profe, yo tampoco sé qué es. Bueno, Colombia, ¿qué es lo que más exporta? Entonces, dentro del sector de minero energético, exporta petróleo y exporta carbón. Y dentro del sector de la agricultura, exporta café, café pergamino seco. Entonces, dentro del mercado de valores, que por ejemplo se transa en la Bolsa de Nueva York, se han identificado ciertos productos que no se transforman, que no se procesan, sino que se venden, digamos, de una forma muy primaria, muy básica. O sea, una forma casi que como lo recojo o lo extraigo del subsuelo, así mismo lo vendo. Entonces, un commodity es un producto el cual no sufre un procesamiento, ¿sí? Una manipulación, una transformación. Entonces, como les indico, Colombia vende commodities. ¿Commodities como cuáles? El petróleo, el carbón, el café pergamino seco, el limón, el banano, ¿cuál otro producto? Aguacate, ¿sí? O sea, no les hace ningún procesamiento. Así como los recolecta de la planta o los extrae del subsuelo, así mismo los vende. ¿Cuál es la idea de los agronegocios? Producir, pues, agroindustrias. ¿Qué quiere decir? Que ojalá yo no vendiera el limón como lo tomo de la planta, sino que yo le hiciera un procesamiento y vendiera el zumo de limón. Que no vendiera yo el café pergamino seco, sino que aquí existieran fábricas, ya hay, pero fábricas más grandes, para hacer el trillado del café, es decir, quitar el pergamino, posteriormente hacer posteriormente tostarlo y finalmente molerlo. ¿Sí? Existen fábricas, pero muy pequeñas aquí en Colombia, es decir, vender un producto ya más procesado. En términos, por ejemplo, los mineroenergéticos, pues, que yo no vendiera el petróleo, sino que en determinado momento pudiera vender ya la gasolina o el diésel o el gas. Pero lastimosamente Colombia no se ha preocupado, los gobiernos nacionales no se han preocupado por desarrollar ese tema de las fábricas, de las refinerías, de todo este tema que permitan el procesamiento de los productos que posteriormente exportamos. Se dice
que para la fabricación de un commodity, por ejemplo, en el caso del limón, en el caso del banano, se necesitan de 1 a 2 cargos, pero por el contrario, si nosotros hiciéramos procesamiento de esos productos primarios, se necesitarían de 3 a 5 cargos. Es decir, cuando hacemos procesamiento de las materias primas de los commodities, requerimos más mano de obra y al requerir una mayor cantidad de mano de obra, eso genera reducción de desempleo y aumento de las oportunidades para las personas en las regiones. ¿Listo? Entonces, lo primero, procesamiento de productos. Segundo, intentar hacer el mercadeo de forma directa, ¿sí? Como lo vimos, como por ejemplo, a través de esas apps que eliminan intermediarios. Tercero, establecer niveles de calidad mínimo de los productos, es decir, que yo vendo productos con un nivel de calidad mínimo. Cuarto, inocuidad, o sea, que los productos sean limpios y seguros para el consumo de los seres humanos o de los animales. ¿Listo? Adicionalmente, eh, tenemos que intentar desarrollar proyectos donde se garantice un valor compartido y una equidad social. Eso es muy, muy importante. ¿Listo? Bueno, ¿qué valores? Aquí esto es muy importante y es que se han identificado ciertos factores o hechos que limitan el desarrollo de agronegocios en Colombia. El primero de ellos es el tema de la comercialización. Ya acabamos de ver un video, ¿sí? Es decir, que la cadena está repleta de intermediarios. Los intermediarios se quedan con la mayor parte de la ganancia que paga, que paga el consumidor y que no recibe el agricultor. También tenemos problemas en términos del crédito y el financiamiento. Nuestros agricultores, nuestros productores agropecuarios no tienen buenas condiciones de acceso al crédito y el financiamiento, lastimosamente. Nuestros productores, lastimosamente, tampoco les gusta organizarse en asociaciones. ¿Eso qué impide o qué conlleva? Que lastimosamente los productores tengan baja capacidad de representación en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un productor puede tener 1 hectárea de limón y esa hectárea le produce 4 canastillas al mes, por ejemplo. Si esa persona intenta exportar ese producto, pues 4 canastillas no es una cantidad representativa y no lo va a poder hacer. Por el contrario, si él se vinculará a una asociación de productores de limón, pues esas 4 canastillas sumadas con las otras 4, pero de 100 personas, pues básicamente pueden representar cerca de 400, que ya más o menos es la mitad o puede ser la tercera parte de un contenedor, y ya podrían pensar en exportar ese producto a un mercado internacional en el cual le pueden obtener mayores ganancias. Pero lastimosamente, la asociatividad en Colombia es un avance que no se ha dado porque tenemos una cultura en donde básicamente pues, somos un poco envidiosos. Entonces, pues esa envidia eh, no nos permite pues asociar, ¿listo? Hay otra limitante importante y es el tema de la infraestructura. La infraestructura entendida como todos aquellos medios por los cuales las personas pueden entregar sus productos o que hacen parte de la cadena de valor. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema y una alta dependencia de vías terrestres para el transporte de mercancía. No tenemos el tema de trenes para el movimiento de carga. El tema fluvial no permite tampoco el desplazamiento de carga, aunque por ejemplo por el río Magdalena se mueve petróleo, pero cuando se intentan mover cargas de menor valor, como pueden ser por ejemplo productos agropecuarios, los costos no dan para sufragar esos gastos del transporte por vía fluvial.
Entonces, digamos, el tema de transporte aéreo es un tema muy costoso, de cargas muy pequeñas. Entonces también hace que el tema sea muy caro. Entonces, en términos de infraestructura, tenemos una altísima dependencia a carreteras terrestres y cuando suceden cosas como las de, por ejemplo, el derrumbe de la vía panamericana en el Cauca, generan problemas, por ejemplo, para los agricultores y productores del departamento de Nariño y departamento de Cauca que tienen que literalmente estar regando, botando al desagüe la leche, tienen una cantidad impresionante de bultos de papa represados que no pueden sacar para la parte del centro del país y así como otros muchos productos. O hechos como lo que sucede en Santander, donde los productores, perdón, los productores asentados en las zonas de páramo deciden obstaculizar la vía y dejan que impiden el movimiento de carga durante 24 horas, 36 horas, y eso genera pérdidas multimillonarias porque no hay otras formas, no hay otras vías de mover la carga. Entonces tenemos problemas de infraestructura, asistencia técnica, lastimosamente, cada vez la asistencia técnica disponible para productores en el tema del campo es menor. Cada vez hay menos disponibilidad, hay menos recursos para contratar personas que puedan brindar asistencia técnica. Y naturalmente la tecnología, si las personas no tienen los recursos para adquirirla, pues es muy difícil su acceso. Entonces, estas son limitaciones que tienen en la actualidad eh, el sector agropecuario para el desarrollo de agronegocios. Y no solamente al sector agropecuario, este tipo de limitaciones también está presente en muchos otros sectores de empresas en general, de metalmecánica, empresas de prestación de servicios, bueno, empresas de otro tipo, también tienen ese tipo de problemas. Ya vimos esto, bueno, vamos a ver acá, pasarnos esto un poquito. Volvemos al tema de las incertidumbres. Uno son los factores que limitan el desarrollo de agronegocios y otra las incertidumbres que se tienen en el día a día. Y estas incertidumbres lo mismo, no solo le aplican a los agronegocios, sino que también le aplican a otras actividades económicas. Uno, la vulnerabilidad del clima, debido al efecto del cambio climático, calentamiento global, pues cada vez tenemos periodos de invierno más largos y periodos de sequía más extensos. Eso genera vulnerabilidad en el clima, adicionalmente que en cualquier momento puede caer una granizada y entonces eso genera problemas para los negocios. Esa vulnerabilidad al clima no solo afecta a los cultivos, también, por ejemplo, afecta a las vías, derrumbes, inestabilidad de taludes, creciente de ríos, anegaciones, inundaciones, entonces genera una gran cantidad de problemas. Riesgos asistemáticos de cada cadena productiva, entonces riesgos, por ejemplo, riesgos de corrupción, riesgos relacionados con el tema de movilidad de productos en las cadenas productivas, riesgos relacionados, por ejemplo, con el ingreso de capitales de dudosa procedencia, que hace que se lave dinero y cuando se lava dinero puede haber una mayor oferta, una mayor demanda, y esos son también riesgos de las cadenas productivas, legalidad de la tierra y la factibilidad del recurso hídrico. Que ustedes no lo crean, hay muchos lugares en Colombia en donde acceder al agua es muy complicado. Y hay muchos lugares en Colombia donde todavía la tenencia de la tierra es complicada y se generan problemas sociales y problemas de violencia por este hecho de la tierra y si no hay agua, pues no se puede desarrollar actividades productivas. Ay, perdón, pero es que estoy levantado desde muy temprano y estoy un poco cansado. Acondicionamiento de la tierra, aún en Colombia tenemos problemas de cómo se acondiciona la tierra, tenemos problemas de, de sobreexplotamiento de la tierra, de que no rotamos cultivos, bueno, una cantidad de problemas asociados a eso.
que generan muchas incertidumbres, vaivenes en el mercado, el tema de oferta y demanda, presión del costo de la mano de obra, es impresionante, pero hay personas que dicen que no se consigue empleo, pero cuando las personas van a intentar buscar una persona, no se encuentra una persona que reúna los requisitos de determinada organización, y más en el campo, donde cada vez las personas, por la falta de oportunidades, migran a la ciudad. Entonces, en el campo, el tema de la mano de obra es crítica. Cambios en la política pública. Día a día, el gobierno nacional impulsa nuevas iniciativas que lastimosamente han generado malestares, y esos cambios en las políticas públicas generan incertidumbres, como que cada gobierno llega hacia algo nuevo, diferente, y esos cambios de cada 4 años hacen que los proyectos a 10, 20 años productivos no sean estables. Beneficios actuales que pueden ser retirados, efectos de tipo de cambio, como las personas que exportan, el tema de la subida y bajada del dólar es, es tremendo. La generación de productos sustitutos y la existencia de competidores muy agresivos en el mercado que pueden hacer que los costos bajen demasiado y pueden generar la quiebra de productores. Bueno, aquí otros, lista corta de desafíos, presente y futuro. Nuevamente el agua, ya hablamos de ella, la mano de obra, la innovación y tecnología, logística, movimiento de mercancías, nuevos mercados, la información que esté disponible, la gestión de las organizaciones, el cambio climático, los precios y la sostenibilidad. No es que es algo muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Bueno, en Colombia se han identificado una serie de productos que tienen un alto mercado de exportación. Dentro de ellos, los más importantes, los que se encuentran en esta franja azul, en los cuales yo resalto, por ejemplo, frutas exóticas como el zapote, como la pitaya, productos que pueden ser procesados, como puede ser la yuca, que la se vende directamente procesada. Entonces aquí la posibilidad de no vender un commodity, sino de vender un producto procesado. Y bueno, es importante esta visión común, y es que nosotros, sea un agronegocio, sea cualquier otro tipo de negocio, cualquier otro tipo de emprendimiento, tenemos primero que tener en cuenta que necesitamos ser productivos, competitivos, y eso nos va a llevar a ser rentables. ¿Listo? Pero no podemos ser rentables si no somos sostenibles en el tiempo. ¿Listo? Esa sostenibilidad no solamente con el medio ambiente, sino con el desarrollo humano para la generación de equidad y bienestar de la sociedad. Naturalmente, sin deteriorar los ecosistemas, que básicamente están compuestos por tierra, agua, flora y fauna, que van a ser la herencia de las futuras generaciones. ¿Listo? Entonces, importantísimo el mensaje final que nos deja esta presentación, de el desarrollo sostenible. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá esta presentación. Ya terminamos. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos nuevamente ahorita en un ratico sobre las 7. Nos tomamos 15 minuticos de descanso y volvemos a las 7:20. ¿Listo? Muchas gracias. Ya nos vemos. Listo, profe, Vale, listo. profe.
Bueno, listo. Chicos, después de este breve descanso, vamos a continuar con otra presentación que está disponible en la plataforma y ya al final de la clase vamos a mirar el tema específico de el foro. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Perfecto. Espérenme un segundito que se me va a apagar este. Listo. Veo que nos acompaña una compañera que no se había conectado antes, Cindy Gisela Pérez Díaz. ¿Me escuchas? Profe, sí, te escucho. Bueno, te recomiendo ver la grabación de la clase anterior y la grabación que en los próximos días colgaré de esta para que tengas claros como los contenidos. Bueno, Ok, sí, señor. Sí, es que hasta ahora pude ingresar. La verdad no sabía que iba a tener clase los martes, profe. Yo pensé que eran los miércoles y jueves, pues siempre he venido teniendo clases miércoles y jueves. Y pues los mm, martes casi nunca puedo estar. pero tú me escribiste esta mañana y yo te respondí que la clase era hoy, creo, esta mañana o ayer. Sí, señor, sino que hasta ahorita me pude conectar. Bueno, listo, perfecto. Bueno, hay algo muy importante, y yo creo que pronto ustedes ya lo vieron, creo que ustedes ya vieron una materia que se llama microeconomía o economía, y es que hay políticas estatales, gubernamentales y mundiales que afectan no solo el desarrollo de un agronegocio, sino afectan el desarrollo, para bien o para mal, de otras empresas. Y empresas no solamente que producen bienes y servicios, sino empresas de todo tipo. Entonces, estas políticas son la política monetaria y la política cambiaria. La política monetaria básicamente lo que hace es estabilizar el valor del dinero en el tiempo, controlar el tema de la balanza de pagos, que ya ahorita lo explico. La política cambiaria pues está directamente relacionada con la representatividad del dinero frente a otra moneda, en este caso el dólar, por ejemplo. Está la política fiscal, que básicamente se trata de la recaudación de impuestos para el tema del financiamiento estatal, y la política laboral, que básicamente pues, es la generación de empleo y la protección de los empleados. Entonces, Cindy, por favor, dime quién se encarga en Colombia de la política monetaria y la política cambiaria. ¿Qué entidad del estado de Colombia? La política monetaria es el banco, sí, el Banco de la República. Correcto. Entonces, la política monetaria y la política cambiaria son reguladas por el Banco de la República, que es una entidad, digamos que mixta, es decir, depende en cierta parte del Estado, pero sus decisiones son aparte del Estado. ¿Listo? Entonces, la política monetaria dice acá que evitar el desequilibrio de la balanza de pagos es pues que nosotros tenemos obligaciones y necesitamos cubrirlas, y el tema de las divisas, pues regular el tema del dólar, aumentar las tasas de interés, salir a comprar dólares, salir a vender dólares, todo eso lo hace el Banco de la República para regular la política cambiaria. Por favor, Astrid, cuéntame quién hace el tema de la política fiscal en Colombia, qué entidad o qué entidades regulan este tema de la política fiscal. Astrid, ¿me escuchas? No, creo que no me escucha Kevin. Ayúdanos con eso. La política fiscal, ¿quién crees que la regula en Colombia?
Eh, profe, pues si no estoy mal, eso Ujú. no lo regula es el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, correcto. El Ministerio de Hacienda tiene un papel importante y la DIAN. La DIAN, que es la entidad encargada de todo el trámite de fiscalía y aduanero, y la DIAN es la que cobra los impuestos, la que también como que hace toda la gestión de revisar qué otros impuestos pueden llegar a aplicarse, junto con el Ministerio de Hacienda, que es la encargada como de la distribución del presupuesto nacional. La política laboral, pues sí es muy sencilla, está relacionado directamente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y todas las organizaciones, sindicatos que tienen una incidencia en la política laboral y proponen cambios y ajustes a la misma. ¿Listo? Entonces, estas políticas macroeconómicas deben conocerse dependiendo naturalmente el origen, el sentido del, del desarrollo económico de la compañía del agronegocio y sus implicaciones. Si mi empresa es un agronegocio y está directamente relacionada con la exportación de algún producto, como puede ser el banano, por ejemplo, pues yo tengo que estar muy pendiente del tema de la política cambiaria, porque me interesa mucho el tema de la fluctuación del dólar. Pero también pues, me interesa mucho el tema fiscal, porque tengo que pagar impuestos por exportar mercancías. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, pues debo tener en cuenta todas, pero algunas más que otras. ¿Listo? Se hizo un sondeo, se han hecho investigaciones respecto de cuáles son los problemas de que señalan los exportadores que tienen su actividad propia o su actividad comercial. Y entonces ellos señalan que que el primer problema es el tema de la violencia y la inseguridad. Digamos que Colombia tiene un estigma a nivel internacional de ser un país violento e inseguro, y por lo tanto los exportadores ven eso como un problema. Adicionalmente, eh, suceden casos como por ejemplo ese que zarpó un container con ganado en pie para Europa hace unos 45 días o 30 días salió una noticia, y en ese cargamento, en ese container de ganado, encontraron un cargamento de drogas, de cocaína, como mezclado con el estiércol del ganado. Entonces, pues eso se vuelve un tema de inseguridad y reduce la confianza que tienen los otros países de lo que nosotros exportamos, y lo ven como un medio para el transporte de sustancias ilícitas. Entonces, eso es un problema muy fuerte. ¿Listo? Otro problema que ven los exportadores es el tema de la carga tributaria excesiva y una estructura compleja del tema tributario. Entonces, muchas veces en Colombia no es claro cuántos impuestos tengo que pagar, la razón por qué los debo de pagar, y es a veces compleja todo como la trama tributaria. Entonces es a veces difícil eso. ¿Listo? Hay un tema que nos dicen acá, un problema es el bajo nivel de ahorro para los exportadores. ¿Por qué cree Cindy que el bajo nivel de ahorro es un problema para la actividad exportadora en Colombia? No, profe, pues, porque pues no se tiene, no sé, digo, suficiente dinero para poder exportar sí, sacar el producto al exterior. ¿Eso va como relacionado algo con la carga tributaria? Más o Es mucho menos. lo que hay que pagar y poco lo que se tiene para pagar todo eso, o sea, todo lo que vale para poder exportar, ¿no? Te voy a colocar un ejemplo. ¿Cuál de qué es tu proyecto académico? Es de, es de ropa, De elaboración de ropa, ¿sí? O sí. de...
Listo. No, venta de ropa. Venta de ropa. Ropa juvenil y eso, supongo, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces imagínate que ¿en dónde lo tienes el proyecto? ¿En Bucaramanga? ¿En el municipio? Sí, en Bucaramanga. Bueno, que la alcaldía de Bucaramanga le da unos bonos a los empleados de la alcaldía y les dice, bueno, vayan al local de Cindy y allá los pueden cambiar. Y pues estoy muy contenta de que les den eso porque pues es una venta asegurada, pero la alcaldía te coloca una condición, te dice, listo, los bonos van a ser pagados 90 días después de que sean cambiados. Uy, ¿cómo así? Pues sí, si una persona va y cambia el bono por valor de 300.000 pesos, yo se lo voy a pagar 90 días después de que esa persona se lo, usted se lo cambió. Entonces, ¿qué crees que eso genera en tu economía o en tu empresa? Pues pierdo dinero porque pues o sea, el dinero que hoy me cuesta a mí, o sea, 10.000 pesos hoy no van a ser los mismos 10.000 pesos en 3 meses. Puede ser que, como lo que usted hablaba ahorita de lo del dólar, eso influye mucho en la economía. Y puede ser que los productos que compré ahorita, pues ya los voy a conseguir mucho más caro. Entonces me están haciendo perder dinero para poder volver a surtir mi negocio. ¿Y esa situación te permitiría, tú crees que tener un nivel de ahorro bueno, malo, mediano o no tener ahorro? Pues eso sería un ahorro, pero sería un ahorro malo, porque no estoy invirtiendo en mi negocio. Yo necesito vender para volver a invertir. Claro, necesitas flujo de caja, Sí. ¿sí? Entonces, eso mismo pasa con los exportadores. Al principio, cuando se está generando un mercado, cuando tú te estás dando a conocer, pues la persona que te compra tu producto, tu servicio, puede llegar a colocarte condiciones, como las de la alcaldía de Bucaramanga, que te dice, yo le compro, pero tal cosa, pero usted me espera, pero. Entonces, en los exportadores, cuando inicia la actividad exportadora, muchos de ellos tienen que vender su mercancía, transportar la mercancía, enviarla a otro país, esperar que llegue y le hagan unas pruebas, y 90 días después le pagan el producto, es decir, ni siquiera reciben un anticipo. ¿Eso qué genera? Que las personas para poder seguir trabajando durante esos 90 días tienen que tener un ahorro, tienen que tener una caja, tienen que tener una base. Si no tienen una base lo suficientemente fuerte, si no tienen un ahorro lo suficientemente grande, pues no van a poder continuar operando en el mercado. Eso genera que lastimosamente en Colombia las empresas o los exportadores tengan bajo nivel de ahorro, es decir, que trabajan con el día a día, o sea, trabajan muy al filo de decir me quebré porque me quedé sin dinero. ¿Listo? Entonces es un problema grande. El desequilibrio fiscal nos habla en términos que los ricos pagan pocos impuestos y los pobres pagamos mucho más impuestos respecto del capital o del patrimonio que tenemos. Entonces, supuestamente la reforma tributaria que hace poco se tramitó en el Congreso intenta atacar este problema. ¿Listo? Hay otro problema y es el bajo nivel educativo y de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los exportadores en Colombia no es que no hayan ido al colegio, no es que no solo tengan la primaria, sino el tema es que no conocen bien del proceso de exportación y que tampoco sus productos tienen un alto grado de innovación. Entonces son poco apetecidos en otros mercados. Entonces, si las personas conocen qué es la actividad exportadora, si las personas conocen que tienen que ganarse un mercado, que tienen que ser innovadores, pues puede eso dejar de ser un problema y ser una ventaja competitiva. Infraestructura incipiente. Al principio de la presentación veíamos que uno de los problemas de los agronegocios y en general de todas las empresas en Colombia es que dependemos mucho de las carreteras, que no tenemos trenes, que el tema de enviar mercancía por avión es muy costoso, que no tenemos movimiento de mercancías fluviales a excepción del petróleo.
Y entonces esa infraestructura tan incipiente que está muy, si cae un fuerte aguacero, se cerró la vía, hubo un derrumbe, se cayó. Que si alguna persona o algún movimiento social le da por cerrar la vía, pues se cierra la vía y puede durar 3 días la vía cerrada y no pasa la carga. Entonces, ese tema, esa infraestructura tan débil que tenemos en términos de carreteras y que no tenemos otros medios para poder mover las cargas, nos genera problemas. Y bajo nivel de cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. Lo que les hablaba también al principio, nosotros no somos dados a la asociatividad y por lo general los mercados internacionales consumen grandes cantidades de productos de forma constante. Entonces ellos dicen, listo, me interesa que usted me venda la ropa, pero necesito, no sé, 10.000 prendas mensualmente. Entonces dice, uy, no, pero pues esa cantidad no la puedo entregar, es mucha, no sé qué. Entonces inmediatamente te dicen, no, no, si no me vende esa cantidad mínima, no le puedo comprar el producto. ¿Listo? Y entonces ahí es donde tenemos que buscar asociarnos con otra persona. En el tema de prendas está ese tema que trabaja con talleres satélite para intentar pues comercializar productos o fabricar una mayor cantidad de prendas, conservando naturalmente estándares de calidad. ¿Listo? Aquí hay una primera gráfica de cómo fue que se dio el desarrollo de la revolución industrial en términos de productos agropecuarios en Colombia. Nos habla de una preindustrialización, una revolución industrial y una post-revolución industrial. ¿Con qué producto creen ustedes que se dio todo este fenómeno de la revolución industrial en Colombia en términos agropecuarios? ¿Cuál creen ustedes que es el producto como bandera que permitió desarrollar esto? A ver, Kevin, ayúdame con esta pregunta, por favor. Mm, Profe, me corchó. ¿Qué es lo que, pues, lo que más toman los colombianos en las mañanas? Café. El café. El café. Yo iba a decir café, pero dije, quién sabe. El café, correcto. Ese fue el primer producto agropecuario o agrario que se pudo exportar en masa en Colombia. Y ese producto, al ser el pionero, pues fue con el cual el país aprendió, no estoy hablando de todos los productos, sino la parte agrícola, a cómo se tenían que dar los procesos de exportación. ¿Listo? Entonces pasaron de un primer paso en donde sencillamente recogíamos el producto, el café, lo secábamos y lo entregábamos como café pergamino seco, aunque esto todavía sucede. Y luego pasó a que en Colombia se sentaron algunas fábricas, algunas industrias relacionadas con el café, como puede ser la liofilizadora de café que está en Chinchina Caldas, algunas trilladoras pequeñas, algunas tostadoras pequeñas, en las cuales en la actualidad se produce el café o bueno, se tosta y luego se muele el café que se consume a nivel interno. Le hablo de marcas como Café Águila Roja, Sello Rojo, bueno, sí, marcas un poco, digamos, de bajo costo. Y posteriormente ya se ha dado una posrevolución industrial en donde no solamente tenemos aquí en Colombia fábricas de este tipo de procesos industriales relacionados al café, sino que también ya hemos podido ingresar a otros mercados con, por ejemplo, cervezas artesanales hechas de café, dulces, arequipes hechos con café. Entonces, como que son otro tipo de productos derivados a partir del café. ¿Sí? Y esto ha jalonado naturalmente la exportación, por ejemplo, de limón, aguacate, eh, banano, ¿sí? Entre muchos otros productos, gracias al café. En la actualidad, el país cuenta con todo un sistema, digamos que articulado con el propósito de brindarle, perdón, herramientas a los exportadores para vender sus productos a otros mercados.
Entonces, pues ahora tenemos puertos un poco más modernos que anteriormente. Tenemos una mayor capacidad aérea, que es costoso mover mercancía por la parte aérea. Tenemos una banca fortalecida, pero que lastimosamente tiene tasas de interés muy altos. Tenemos una mayor cobertura en educación, aunque no siempre es gratuita. Tenemos todo un tema de unas entidades de innovación y desarrollo, por ejemplo, Colciencias. Y tenemos, por ejemplo, en oficinas como ProColombia o ProFuturo, que ayudan a los exportadores con el tema de posicionar sus productos. ¿Listo? Ya para terminar con esta presentación, les quiero hablar de los tratados de libre comercio en Colombia. Cindy, ¿tú crees que los tratados de libre comercio en Colombia han sido beneficiosos o no han sido beneficiosos para el desarrollo de empresas? Empresas de cualquier tipo, no tienen que estar relacionadas con el agro. Pues sí ha sido, pues sí, no, porque por lo menos a Colombia ha ingresado, por ejemplo, muchísimos productos de afuera que han hecho que lamentablemente los productos de nosotros que eran de mejor calidad, pues ya no, sí se hayan ido al piso, ejemplo, pues como los zapatos o lo mismo de la ropa, sí, llega tanta ropa de afuera, tan a bajo costo, que pues se prefiere hoy en día comprar de esa ropa y ha hecho que muchos zapateros y personas que vivían de la confección pues se hayan ido a bancarrota, ¿sí? Y Correcto. yo leía el semestre antepasado, yo leía un informe que decía que en Colombia exportamos muchísimo más de lo que importamos muchísimo, sí, exportamos muchísimo más de lo que importamos, perdón, lo que traemos es mucho más de lo que nosotros exportamos, ¿sí? Por lo mismo, Correcto. por el desconocimiento que la gente tiene, ¿sí? Y pues yo leía también en el informe que hay muchas, como asociaciones que ayudan, por ejemplo, en la zona rural a las personas con ese tema, pero muchas veces también el problema no es de que no hayan las formas, sino que la gente está tan acostumbrada a hacer las cosas como están, que prefieren no matarse como la cabeza en meterse todo ese tramitar para poder exportar ese producto. Súper. Gracias, Cindy. Sí, en términos de confecciones, no sé si escucharon la noticia hace como un mes, 40 días, que cerró esa compañía que se llamaba Coltejer, una compañía como más de 50 años de paisas, que era la única que producía telas en Colombia. Ya eso se acabó, o sea, ahora 100% todas las telas son importadas. Y lastimosamente los tratados de libre comercio eh, fueron firmados, ya abrieron, como lo dice Cindy, las puertas a Colombia a miles de productos que nosotros antes producíamos, tal vez con una mejor calidad, con mano de obra colombiana, insumos colombianos, y ahora vienen de otros países. Entonces estamos inundados de productos importados y son muy pocos los que exportamos. Entonces, antes de los tratados de libre comercio, como que había un equilibrio entre lo que exportábamos e importábamos, pero después de los tratados, la balanza se ha desequilibrado y ahora importamos mucho y exportamos poco. Eso tiene una incidencia directa en el tema de las divisas y en el tema del alto precio del dólar, porque es más los dólares que necesitamos comprar para importar que los dólares que ingresan por exportaciones, ¿sí? Y eso genera procesos como los que dice, sí, en muchas empresas colombianas de calzado, de manufacturas, de textiles, se han ido a la quiebra porque las mercancías que ingresan con muy bajo costo, con muy baja calidad, pero pues eso es lo que pasa en la actualidad. Entonces, los tratados de libre comercio lastimosamente no han sido muy beneficiosos De para hecho, que eso es de nosotros. pronto lo que nos tiene como nos tiene aquí en el tema económico, porque pues
pues como se exporta tanto, se produce poco y si no exportamos, pues tampoco no adquirimos poder en nuestra moneda, ¿no? Y eso hace de que tengamos una moneda también tan devaluada. Entonces ha sido Correcto, más malo para nosotros que bueno. correcto. Y hay mucha gente que asocia los procesos de evaluación al cambio de gobierno, pero no entienden el trasfondo, que es que nosotros tenemos una alta dependencia, lastimosamente, de otros países. Sí, Entonces, lo que te y lo decía, poco que exportamos, no lo innovamos, porque por lo menos, como ejemplo, tenemos ahí el café. Exportamos café, sí, y lo exportamos pues a bajo costo, pero a nosotros nos lo correcto, devuelven, nos lo importan, lo importamos. El mismo café que exportamos nos lo devuelven en esos de Juan Valdés, claro, ¿cómo se correcto, llama esta correcto. de que es tan famosa, que es como Café una, Oma, sí, como esta señora que es tan famosa. ¿cuál? Ay, ese que es de un loguito verde, que es tan costoso tomar no más Ah, bueno, Starbucks. Starbucks, ajá. Es tan Ujú, costoso tomarnos un café de 11.000, 12.000 y exacto, nosotros exportamos, imagínense. exacto. Entonces, Entonces para que no se den vamos lo cuenta, que hacemos. Entonces por eso pues estamos tan mal económicamente. exacto, entonces para que se den cuenta que el tema de, del tema del tema del dólar no influye tanto en lo que estamos haciendo ahora, sino que eso viene de años atrás y de un desequilibrio que viene de años atrás. Y la idea es que ojalá este gobierno se pudiera sentar con cada uno de esos países con que firmó tratados de libre comercio y los pueda renegociar, y si no los puede renegociar, pues que los termine, con el propósito de que proteja la industria nacional, porque nosotros no estábamos preparados industrialmente para competir con México, para competir con Estados Unidos, para competir con algunos países de Mercosur. Entonces nosotros éramos muy débiles industrialmente y eso nos afectó muchísimo. ¿Listo? Entonces, chicos, con esto terminamos los contenidos que íbamos a ver en la clase el día de hoy. Me voy a centrar ahora en el tema del foro. Entonces, en el tema del foro nos indica que debemos primero, de acuerdo con la información que hemos visto, con los videos que hemos presentado, con las preguntas, observaciones que yo les he hecho, las preguntas y observaciones que ustedes me han hecho a mí, debemos hacer una participación argumentada. ¿Qué quiere decir una participación argumentada? Es utilizar un argumento y sobre ese argumento proceder a dar mi opinión. ¿Listo? Respecto de los agronegocios en Santander y en Colombia, enfocado en su proyecto. Entonces, Cindy tiene un tema relacionado directamente con confección, entonces sería buenísimo que buscar información relacionado con el tema de fibras naturales, de si se están desarrollando en Colombia, si no se desarrollan, fibras textiles, con el propósito de hacer una participación argumentada. ¿Listo? Aquí que les coloqué el día de hoy un ejemplo del año pasado de un compañero que estaba haciendo, bueno, un tema un poco más agropecuario, y es el tema de un abono orgánico a base de humus de lombriz. Y les coloco un ejemplo de cómo es que yo hago las calificaciones. ¿Listo? Esto relacionado con lo que vimos en la primera clase, perdón, donde les expliqué cómo era el tema de las calificaciones. Entonces, pues el señor aquí me hace una participación argumentada relacionando directamente información que toma del ICA y de Fede Orgánicos, pero no hace la bibliografía bajo normas APA. Entonces, digamos que aquí la calificación hubiera sido 5 si la información que toma la hubiera referenciado bajo normas APA. Y lo segundo que deben hacer es hacer una réplica, comentario o observación respetuosa y argumentada del aporte hecho por otro compañero. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente un ejemplo de él cómo le hace el comentario a otra compañera, pero ese comentario que le hace no es un comentario argumentado. ¿Listo? Y tampoco, como no es un comentario argumentado, tampoco naturalmente cita
hace una cita bibliográfica de esa argumentación. Entonces, la invitación es que revisen el ejemplo que les dejé, revisen lo que tienen que hacer. Si tienen dudas, pues ahí está el foro académico, que me las hagan, las compartan con sus compañeros, porque más de uno puede tener la misma duda, y yo con mucho gusto la resuelvo. ¿Listo? La fecha de inicio del producto es hoy, tienen plazo hasta el 21 de marzo, no se confíen, aunque parece que era bastante tiempo. El tiempo pasa rápido para una calificación sobre 4. Si no presentan en ese primer lapso de tiempo y necesitan un tiempo adicional, hay plazo máximo hasta el 24 de marzo para una calificación sobre 4. Si después del 24 de marzo a las 23 horas con 59 minutos no presentó el producto, la calificación va a ser 0. ¿Listo? Y pues la verdad sí soy muy riguroso con ese tema. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios respecto del primer producto, que me las quieran hacer de una vez. Pues me parece que ya me quedó como claro, profe. Entonces yo lo que busco es como, ¿cómo fue que me dijo usted? Si se está produciendo en Colombia. Ese es un ejemplo, ¿sí? Un Ajá. ejemplo. Entonces, todo el tema textil está relacionado con el tema de fibras. Pues dentro de fibras hay fibras naturales, fibras artificiales, ¿sí? Entonces, podrías buscar, no sé, si de pronto en la actualidad, como estamos hablando de una materia que es de agronegocios, si hay alguna empresa en Colombia que genere fibras naturales. Entonces, dentro de las fibras naturales está el algodón, ¿sí? Está la seda, ¿sí? Hay bastantes fibras. Podrías intentar hablar de eso al respecto, que está enfocado con tu proyecto y está enfocado con los agronegocios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? El tema en el que me voy a basar, ese lo cito en la bibliografía, ¿verdad, profe? Cuando tú buscas información, entonces esos se llaman argumentos. Tú puedes hacer un comentario respecto de esos argumentos y los argumentos tienen que estar citados. Entonces, por ejemplo, puedes decir, no, según la Asociación Colombiana de Algodoneros, Colombia produce tantas toneladas de fibra natural que se usan, no sé, en el 30% de las confecciones que actualmente consume Colombia. Entonces tú puedes colocar, yo creo que considero que esa cifra es correcta, considero que no es correcta porque la mayor parte viene importado, y algo así, puedes hacer un comentario de eso. Pero el argumento que tomas de internet, de un libro, de un catálogo, pues eso lo tienes que referenciar, lo referencias bajo las normas APA. ¿Me entiendes? Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? No te escuchamos. ¿Sí, sí o no? Bueno, chicos, creo que no hay más preguntas, más observaciones. Estoy atento, cualquier consulta, con mucho gusto. La próxima clase, de una vez le voy a indicar la fecha que ya está indicada. No, profe. No, profe, me dice. Listo. Entonces, la próxima clase, creo que la tenemos. Déjeme ver. El 11, no. Sí, el 11 de abril tenemos la primera clase. La tercera clase. Ay, perdón. La tercera clase. Perdón. Es importante que en esta tercera clase asistan. Se va a desarrollar un taller del cual se va a obtener una calificación. Entonces, es importantísimo que asistan. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios,
Les deseo que pasen una feliz noche y nos vemos pronto. Bueno, Listo, profe, muchísimas gracias. que estén muy Vale, bien. Hasta profe, luego. gracias.